Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo, especialmente aquellos amantes de la ingeniería de yacimientos. El día de hoy hablaremos sobre un tema que generalmente se presenta como inquietud o duda en simulación numérica de yacimientos. Esto es referente a cómo se determinan las tasas de flujo y el sentido de ellas cuando tenemos segmentos del yacimiento inclinados. Generalmente, en los libros de ingeniería de yacimientos se nos describe que debemos utilizar ecuaciones que involucren el ángulo de inclinación utilizando un seno allí de ángulo para sumar o restar a la tasa de flujo. Entonces, recordemos, desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, la tasa de flujo que se pueda generar de un punto a otro punto del yacimiento o entre dos volúmenes se deberá, uno, a la diferencia de presión, es decir, las presiones medidas en un punto y el otro, y también a el componente hidrostático. Hay que sumar ambos efectos y eso resultará en la tasa final. Sin embargo, es importante mencionar que para el software, realizar estos cálculos y estas soluciones, pues las ecuaciones que sabemos son un poco complejas, deben ser expresadas en una forma que puedan ser resueltas por métodos numéricos. Diferencias finitas generalmente. Si expresamos esto en diferencias finitas, el software con sus métodos internos podrá darle solución. Pero esto de los ángulos se vuelve un poco complejo. ¿Cuál sería la solución realmente? Sería llevar las presiones en diferentes puntos del yacimiento que han sido medidas, llevarlas a un nivel de referencia y determinar el potencial. Ese potencial es la presión del yacimiento llevada a un punto de referencia. Si queremos saber la presión en este punto y tenemos otro valor de presión en este punto, pues básicamente pudiésemos comparar ambos valores de presión si los llevamos a un mismo nivel de referencia. Eso quiere decir que se eliminarían, entre comillas, los efectos gravitacionales o serían los mismos para diferentes puntos del yacimiento y solamente entonces entraría allí a jugar un papel importante en la ecuación el tema de las diferencias de presión. Si existe diferencia de presión fuera de lo que es la hidrostática, porque básicamente pudiésemos decir, esta presión que está acá es menor a esta, o esta que está acá, que está más profunda, es mayor, sí, por la hidrostática. Eso naturalmente se entiende así. La presión en el yacimiento varía de acuerdo a la posición estructural. Pero también puede existir diferencia de presión debido a la diferencia de presión de poro. Recuerden que la presión de poro es la presión del fluido que existe allí en el fluido debido a que él está entrampado en el medio poroso, debido a todo el peso de la columna de roca. Y bueno, está compactado allí. Esa es la presión. Si la podemos medir, esa sería la presión en ese punto específico. ¿Sí? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Y esta presión acá, si es mayor a ella, vamos a suponer unos 100 psi, aquí tenemos 2000 y aquí 2100, si el efecto gravitacional es de 100 psi, tendríamos que 2000 acá es igual a 2100. ¿Por qué? Porque esos 100 se le han sumado debido a la hidrostática. Por lo tanto, no existe diferencia de presión y no existe flujo. La diferencia de presión solo existe por la posición estructural. ¿Okay? Entonces, cuando se calculan tasas, lo hemos visto en diferentes libros de ingeniería de cimientos, hay que tomar en cuenta no solamente el componente hidrostático, gravitacional, sino la diferencia de presión que pueden existir. Y sí pueden existir porque el yacimiento puede ser un yacimiento compartimentalizado, ¿saben? La presencia de fallas genera compartimentos, fallas semisellantes, sellantes. De hecho, la heterogeneidad del yacimiento, la presencia de facies, cuerpos que son menos permeables, más permeables. Bueno, tenemos que durante el drene del fluido en el yacimiento vamos a tener unas zonas que se drenen más, otras que se drenen menos y vamos a tener diferentes valores de presión. Y los volúmenes, las celdas que puedan estar conectadas entre ellas podrán tener diferencia de presión, perdón, al momento que se conecten, bien sea por un cañoneo, vamos a suponer, pero no solo su diferencia de presión se deberá a la hidrostática. Entonces, ¿cómo se hace para calcular? Los libros nos indican que hay que tomar en cuenta el seno del ángulo, la diferencia de presión. Sin embargo, para solucionar esto, hay que convertir esto a una expresión más llevadera desde el punto de vista de métodos numéricos, lo que se conoce como ecuaciones en diferencias finitas. Y para hacer esto expresable en diferencia finita, hay que hablar de algo que se llama potencial. Es decir, hay que permitir que el software, o él internamente, calcule el potencial en los diferentes puntos del yacimiento. Simplemente, llevando la presión a un nivel de referencia, calcularía el potencial de presión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo rápidamente de cómo, aunque tengamos dos valores de presión, por supuesto diferentes, y asumamos, por ejemplo, de que la presión o el fluido va a ir en sentido del valor de mayor presión al valor de menor presión, eso podría no ser totalmente cierto. ¿Por qué? Fíjense. Por sentido común decimos, bueno, de mayor a menor. Sin embargo,
Si entre el punto 1 y el punto 2 existe una altura que de acuerdo al gradiente del fluido equivale a 200 psi, pero la presión 2 fue medida y tiene 2050, decimos, ya va, estos 2000 si se le suma a la hidrostática debería dar 2200, pero da 2050. Fue el valor de presión medido. ¿Acaso esto estará depletado acá? ¿Tendrá menos presión? ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso no se cumplirá que de mayor presión a menor presión es lo correcto? Bueno, fíjense, para hacer ese cálculo tendríamos que aplicar esta ecuación que está acá. Aquí tenemos la tasa debido a la diferencia de presión. Sería, si asumimos que va del punto 2 al punto 1, diríamos, del punto de llegada, que es 2000, le restamos 2050, eso da menos 50. ¿Sí? Vamos a anotar por acá, da menos 50 psi. ¿Sí? Menos 50 psi. Ok. Sin embargo, esos menos 50 hay que multiplicar por menos, porque recuerden que si asumimos este sentido del flujo, ¿verdad? Que es del punto de llegada, que son 2000, menos el de salida, eso siempre nos va a dar negativo. Si lo multiplicamos por el negativo acá nos da positivo, quiere decir que asumimos el sentido correcto. Entonces, aquí nos daría menos 50, y si tomamos en cuenta el componente gravitacional, que serían 200 psi, aquí tenemos un signo negativo, como estamos en el cuadrante, o estamos asumiendo que va en este sentido, estaríamos en este cuadrante, el seno del ángulo que muestran los libros, eso nos daría positivo. Entonces, positivo por negativo, negativo. Eso sería menos 200. Menos 200, ¿verdad? Más 50, porque recuerden, menos por menos da más, daría menos 150. Quiere decir que asumimos mal el sentido y el sentido del flujo es el contrario al que asumimos. Es este que está acá. Es totalmente lo contrario. Impresionante. Asumimos este sentido porque era de mayor a menor y resulta que el sentido del flujo es de menor a mayor. Eso lo hace el simulador internamente. Evita estos errores que desde el punto de vista de sentido común pudiésemos haber asumido esto. O utilizando ecuaciones complejas, en donde utilizamos el seno del ángulo y se requiere el ángulo de inclinación, el software lo que hace es utilizar no las presiones, sino el potencial. ¿Y qué quiere decir el potencial? El potencial es llevar la presión 2 a un nivel de referencia conocido como datum y la presión 1 a ese mismo nivel de referencia. Si las comparamos, eliminamos los efectos de gravedad. Por lo tanto, nos queda solamente la diferencia de presión. ¿Ok? Y al saber la diferencia de presión, o mejor dicho, al reconocer a cuánto equivale la presión 2 a este mismo nivel y cuánto vale la presión 1 a este mismo nivel, podemos entonces saber si hay diferencias por hidrostática y además fácilmente tomar en cuenta las diferencias de presión. Bien, esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Para el próximo tema vamos a estar hablando sobre las complejidades de la ecuación de difusividad, esta ecuación que se utiliza internamente en los simuladores para determinar la distribución de presión en el medio poroso y la distribución de saturaciones. Se habla de algo, dicen que es muy complejo, ya veremos, del tema de no linealidades. La ecuación de difusividad es altamente no lineal, existen no linealidades débiles y fuertes. Lo conversaremos en el próximo tema. Bien, esto fue una recomendación de HC Petrocursos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.